Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que cree en mí hará las obras que hago yo, y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Seguimos orando con todos los días y lo seguiremos haciendo insistentemente, porque lo que quiero de Dios es que perseveremos en la oración, que no caigamos, que no desmayemos. El pueblo de Israel caminó 40 años por el desierto para llegar a la tierra prometida. Un camino arduo, difícil, igual nosotros. No importa el tiempo en que sigamos orando por el fin de esta pandemia. Encomendamos a todos los enfermitos a causa de este virus, los que están gravemente enfermos en camas UCI, los que están en cuidados intermedios, los que están desde sus hogares recuperándose. Mucha fuerza y ánimo, y por todas las almitas que ya partieron a la casa del Padre. Por ellos quienes a causa de este COVID perdieron la vida, pero también pedimos por sus seres queridos, por el consuelo, por la alegría que hoy necesitan. Rezamos por el eterno descanso de nuestro hermano Julio Cruz Paz y por el eterno descanso de Carlos Borda González. Que el Señor los tenga en su eterna gloria. En el Evangelio del día de hoy celebramos en este día la fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago, mártires y apóstoles de Cristo. Cada 3 de mayo se hace memoria a estos dos santos y la Iglesia los recuerda y los venera, a quienes Jesús convocó para formar parte del grupo de los discípulos más cercanos, los apóstoles. Ambos coronaron el anuncio del Evangelio a través del martirio, como signo de fidelidad absoluta a su Maestro Jesús de Nazaret. Felipe nació en Betsaida y fue discípulo de Juan Bautista. Fue uno de los primeros a quienes llamó Jesús. Él fue quien preguntó al Señor: ¿cómo vamos a darle de comer a tanta gente? Esto es en la secuencia de la multiplicación de los panes. Pues preocupado por aquellos que siguieron al Maestro, a él se dirigió un grupo de paganos que deseaban conocer al Señor. Y eso está en Juan 12, 20, 22. Pero también Felipe fue quien le pidió a Jesús que le muestre al Padre, Evangelio del día de hoy, en la última cena. Y Jesús le responde: quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero hay un desconocimiento del discípulo.
Hace tanto tiempo que estoy contigo, Felipe, y todavía no me conoces. Y es que a veces estamos tanto tiempo en la iglesia, en un grupo parroquial, o somos católicos, pero a veces no conocemos todo. A veces nos falta conocer más. No conocemos a Dios. Por eso Jesús le reprocha al discípulo: hace tanto tiempo que estoy contigo y todavía no me conoces. ¿Cuánto tiempo tenemos a Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, y todavía no lo conocemos? Dios se manifiesta siempre para que hablemos de Él. Pero el hecho de que no conozcamos a Jesús, pues si vamos por ahí, muy poca fe en Él, tal vez casi nada, y nos haga perder el rumbo de nuestra vida. Por eso es que Jesús responde: quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Esta es la comunión intratrinitaria, ¿no? Entre Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y después de la ascensión, Felipe recibió el Espíritu Santo en Pentecostés, junto con los otros apóstoles y la Virgen María. Posteriormente, Felipe partió a la región de Frigia, hoy la actual Turquía, Hungría, Ucrania, y para anunciar la buena nueva a estas gentes en nuevas tierras. Y es que el discípulo tiene que conocer bien al Maestro, porque sólo así, conociéndolo, tendrá que aferrarse a la misión propia del Maestro y dar lo mejor de sí. San Felipe fue apedreado y crucificado en Herápolis, donde murió en el siglo VI, y sus reliquias del apóstol fueron llevadas a Roma, colocadas en la Basílica de los 12 Apóstoles. Por su parte, Santiago, llamado en la Escritura el hijo de Alfeo, también se le conoce como el primo del Señor, porque su madre era pariente de la Virgen María. A él se le atribuye la autoría de la primera epístola católica, ¿no? Y precisamente allí está expuesta uno de los principios más importantes para la vivencia de nuestra fe. La fe sin obras está muerta. Eso lo dice Santiago. La fe sin obras está muerta. Entonces, las Escrituras nos hablan de los santos apóstoles, quienes, a ejemplo del Maestro, dieron su vida, la ofrendaron. Así como el Maestro un día los ungió con el Espíritu Santo para darles esa fuerza que hace que se entreguen de lleno a su labor apostólica, y más allá de ver las dificultades o las peripecias, lo que ellos hacen es seguir el trabajo, a trocha y mocha, seguir anunciando, seguir predicando, que ese es el mandato del Señor, ¿no? Vayan y prediquen, y bauticen en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Este es un mandato divino. Seguidamente, el Evangelio nos habla de mostrarnos al Padre. Pues Dios ha mostrado todo ya. Ya se cumplió la revelación, la última es en Jesucristo. Y cada vez que veamos a Jesús el Hijo, también vemos al Padre. También vemos al Espíritu Santo. También menciona este Evangelio la palabra permanecer. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. El Padre es el que realiza las obras. El Padre es el que da la fuerza, el impulso. El Hijo cumple la voluntad del Padre. Entonces, Jesús aún insiste en que, créanme, yo soy
Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Aún así, sigue fuerte y frontal. Créanme. Parece que hay una cerrazón, parece que hay un obstáculo en el corazón que no deja que esa palabra ingrese. Por eso es que Jesús insiste diciendo, créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y por último, si no creen en mí como persona y el enviado de Dios, crean por lo menos en las obras que Él me ha mandado hacer. Sí, las obras que Él ha mandado hacer. Y hablar de obras es justamente hablar de hechos concretos que sirvan de ayuda a los demás, que se atienda a una necesidad y hoy más que nunca todavía que se necesita esa sensibilidad, ¿no? De al final decirnos, yo haré cualquier cosa que pidan en mi nombre. Pues ahí está. Jesús muestra que entre Él y su Padre son uno. Y al final Jesús nos invita también a compartir y a decir, pidan y se les dará. Dice, pidan en mi nombre. Yo haré cualquier cosa con tal de que ustedes crean en mí. No creen en mis obras, no creen en mí, pero Dios no deja de alentar, Dios no deja de estar amparándonos y llegará un momento en que, sí, tenemos que mostrar toda la fuerza del amor de Dios hacia los demás. Ese yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre también es de mucha confianza, absoluta, total, como lo dije hace un momento, en que Dios nos ama por cómo somos. Dice, el que cree en mí hará las obras que hago y aún mayores. Esta es la confianza absoluta que Dios derrama sobre nosotros, ¿no? El hecho de que cree en mí hará cosas mayores que yo. Dios también enseña a sus discípulos a caminar solos, a dejarse confiar por el Espíritu, ¿no? A dejarse llevar por la inspiración. Por eso es que la inspiración del discípulo siempre va a estar centrada en la imagen de Jesús para seguir anunciando. Y cuando dice pidan cualquier cosa en mi nombre, el referente es Jesús, ¿no? Cualquier cosa pidan en mi nombre. Y dice, yo haré que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y haré cualquier cosa que pidan en mi nombre. Dios está dispuesto a darnos siempre. Cualquier cosa que pidamos en nombre de Jesús, Él la concederá. Es tiempo de dar fe a las obras de Jesús, a sus palabras. Si no damos fe a sus palabras, a sus obras, entonces no conocemos a Jesús. No lo conocemos. Por eso es que el Evangelio nos dice, ¿no? Hace tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. No lo conocemos. Pero Dios está presente en el más pequeño, en el más humilde, el que sufre. Ahí está Dios. Si reconocemos en ellos la imagen de Dios, estaremos conociendo al propio Dios, porque Dios nos dice, quien atienda a uno de estos, les ofrezco un vaso de agua, hospedaje, ropa, comida. Estamos siendo discípulos de Dios. Estamos imitando lo que Dios nos dejó. Jesús también tiene un amplio criterio, ¿no? De decir, pidan cualquier cosa en mi nombre y yo se lo daré. Cualquier cosa. Jesús se muestra dadivoso. Jesús se muestra bastante premiador, que da un aliciente, pero no según la mezquindad o el egoísmo, sino según cada uno.
lo que pida, pero Él está dispuesto a dar a manos llenas. Por eso el Evangelio dice, ¿no?, que me pida a mí, yo se lo daré. Confiemos en la palabra de Dios que hoy día nos llama justamente a ser desprendidos. La palabra que nos enseña a nosotros, como dice, a responder a la identidad de Dios, de conocerle a Él y simplemente conocerle a Él, conocer también al Padre por medio de Jesús. Entonces, no digamos más, muéstranos al Padre y eso nos basta, ¿no? Cuando uno no cree, así vea a un muerto resucitar que hable de conversión, no le harán caso. ¿Por qué? Porque la incredulidad es bastante grande. Lo muestra así el Evangelio. Por eso, aunque sea crean en mis obras, aunque no crean en mí. Bueno, creer en las obras es primero creer en aquel que las hace, las concede, y ese es Dios. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.